buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis hallar a la venta si queréis adquirirla en El Corte Inglés, en Amazon o en la Casa del Libro. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como Aloma de Messer Rudreda y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. He abierto asimismo una sección dedicada a Biblia, Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido el 28 de febrero en la Casa Andalucía en Barcelona, con motivo del Día de la Andalucía, en la cual se hizo una exposición de carteles taurinos y estuvo presente también el torero llamado El Inclusero. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de algo que es muy hermoso, como es cómo actúa la providencia. A lo largo de todas estas conferencias que he ido haciendo, todo lo que se habla en la Biblia, que todo es perfecto, bajo un orden y una rectitud, y todo tiene un nexo en común, como es la obediencia a Dios, vemos cómo el Señor, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, va a recompensar no solamente en la vida futura, en el reino de los cielos, sino también en esta vida a todos aquellos que son obedientes. Entonces, ¿cómo actúa la providencia? El Señor es tan justo y tan misericordioso y tan bueno que muchas veces, como decía Jesucristo, hace llover sobre los buenos y sobre los malos. No hace distinción mientras estamos vivos. Entonces esto no lo hace por el gran amor que nos tiene y porque siempre, igual que un padre cariñoso, siempre está esperando a que nosotros reaccionemos hacia él. Dios no se va a meter en nuestra vida, en nuestra elección, si elegimos bien o elegimos mal, pero evidentemente sabemos que si nosotros no obedecemos a Dios, si nosotros no actuamos bien, nos van a venir unas consecuencias de este mal proceder, no solo para nosotros, sino para los demás. Entonces, sabemos que el pecado es peor que Satanás, el pecado lleva aparejado una serie de maldiciones, desde el inicio de los tiempos, desde la desobediencia en el jardín del Edén de Adán y Eva, y lo vemos en personajes de la Biblia, lo vemos en David, cuando le falla a Dios, y se enamora de Betsabé, manda matar a su marido, al general Urías, encima la embaraza y entonces quiere que el otro cargue y tal, bueno, una serie de circunstancias que luego pagó con creces. Y luego también otros personajes que por no obedecer al Señor tuvieron acarreado maldición. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros obedecemos a Dios? Entonces empezamos a tener en esta vida una serie de recompensas y una serie de bendiciones. Que no estoy hablando, evidentemente, de esa teoría de la prosperidad, como muchos han dicho en muchas iglesias, en las cuales, porque nosotros creamos en Dios, porque nosotros estamos bajo la sangre del Cordero, ya todo nos va a salir bien. Esto no es verdad, porque vamos a atravesar durante nuestra vida muchas decisiones, muchos sinsabores y muchas cosas malas, aun cuando nosotros no nos las busquemos ni tampoco tengamos culpa. Enfermedades, muerte de seres queridos, circunstancias adversas del clima, casos fortuitos, fuerza mayor, y todo esto lo vamos a padecer muchas veces sin nosotros hacer el mal. Como he dicho alguna vez, nosotros hacemos alguna acción porque en ese momento pues no tenemos cuidado de las cosas, o viene una imprudencia
o viene, por ejemplo, algo que no era culpa nuestra y de repente podemos herir o de alguna manera perjudicar a otros. Y tenemos que recompensar a pesar de que nosotros no hemos tenido la culpa de este evento malo, ¿no? Pero estamos en un mundo, primero, que somos muy imperfectos. Y evidentemente, claro que nosotros cometemos pecado y claro que nosotros nos equivocamos a pesar de ser cristianos. Entonces, cuando nosotros vamos predicando la palabra de Dios y decimos las cosas claras, mucha gente pues no le gusta escuchar la verdad porque no es su verdad y nos van a echar en la cara, y de hecho va a suceder y nos sucede siempre, el que nos digan tú tampoco eres perfecto. Claro que no soy perfecto, no he dicho yo nunca esto, pero es evidente que procuro serlo. No son mis palabras las que valen. Yo no estoy diciendo mi opinión ni mis palabras, sino la palabra de Dios. Y a pesar de que he dicho ya que hay que unir la justicia con la misericordia, no convertirnos en jueces de los demás, aunque sin darnos cuenta muchas veces por defender la palabra nos exaltamos y nos ponemos de alguna manera furiosos, que esto tampoco lo quiere Dios, es evidente que tenemos que unir la misericordia y hablar con dulzura y predicar con el ejemplo. Lo que hacía Daniel, por ejemplo, que vemos a lo largo del libro de Daniel, el comportamiento que tuvo Daniel. Él obedeció las normas de Nabucodonosor, excepto aquellas que iban en contra de Dios, no se contaminó con las costumbres, incluso pidió la vida de aquellos que eran magos y caldeos y no eran conforme a las normas de Dios. Sintió compasión cuando el rey dice que me prediquen, o sea, que me interpreten este sueño, es que hay tanto inútil que no me dice lo que ha ocurrido, cuando el tema de aquel árbol, y entonces dice, Daniel le dice al jefe militar, digamos al general, le dice, no hagas nada, no ejecutes la orden del rey de matar a los magos, porque yo voy a intentar, con la ayuda de mi Dios, voy a intentar interpretarle el sueño al rey. O sea, que incluso intercede por aquellos que iban en contra de la palabra de Dios y que iban en contra de él. Muchos de ellos le tenían envidia, le tenían rabia, que lo vemos al final prácticamente del libro de Daniel, cuando le echan al foso de los leones porque le estaba adorando al Señor y se valen de esa triquiñuela con Darío, que era el lugarteniente, digamos, el gobernador de Babilonia, bueno, de Persia, del territorio este de Babilonia que ya habían dominado los persas, los medopersas. Esa triquiñuela a la cual le hacen firmar un edicto que no se podía volver atrás, en el cual decía que durante unos días nadie podía orar a su Dios, salvo que solamente se podía adorar, por decir de alguna manera, o obedecer al rey persa, al rey Ciro. Claro, Daniel viola la orden porque no puede dejar de adorar a su Dios. Y ahí se valen aquellos que le odiaban, ¿para qué? Pues para que ejecutara la orden contra él, le tiraran al foso de los leones. Y el rey Darío, el gobernante Darío, pese a que amaba mucho a Daniel, porque le estimaba por sus cualidades y tal, y era su amigo, tuvo que ejecutar la orden con gran pesar de su corazón, pero le dice a Daniel, ora a tu Dios, está toda la noche intranquilo, y cuando va corriendo dice, Daniel, Daniel, tu Dios te ha salvado, cuando va al foso de los leones. Y es cuando Dios hace el milagro, cierra las fauces de los leones, interviniendo, o sea, mandando a un ángel, y efectúa el milagro, y luego, encolerizado, Darío es cuando echa a los leones a aquellos que habían, de alguna manera, a ellos y a sus familias, aquellos que habían actuado contra Daniel. Pero vemos cómo Daniel fue un hombre justo, fue un hombre misericordioso, recto, puro, y no era vengativo, predicaba con el ejemplo, y Dios cómo le va a bendecir al profeta Daniel. Pero también vemos las dificultades que atravesó. Es decir, esto no es un valle de rosas, sino de lágrimas el mundo. Dios, la providencia, el Señor, es tan justo y tan bueno que muchas veces, a pesar de que no nos portamos bien, Él nos da bendición. Él está siempre dispuesto a bendecirnos. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos en una dificultad, sobre todo cuando somos hijos de Dios, que es cuando nos escucha, Señor, te pido en nombre de Jesús,
este dolor que estoy atravesando, este sufrimiento, dame fuerzas para poder ayudarlo, o sea, ayudarme, para poder aguantarlo. Como ya dije, pedir a Dios que nos dé más de lo que podéis aguantar, dijo Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos caemos. Nos viene un dolor, nos viene cualquier cosa y claro, y luego nos viene una ansiedad que tampoco es cristiana y tampoco es normal. Pero bueno, estamos viviendo en un mundo que lo que queremos es todo rápido y todo lo bueno. Nadie quiere lo malo, nadie quiere el martirio, nadie quiere el sufrimiento. Esto es lógico, esto no es ningún pecado. Pero cuando tenemos una decepción o cuando las cosas no nos empiezan a salir como nosotros queríamos, lo que no tenemos que hacer es revolvernos. ¿Por qué? Quejarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo quiero hacer unas vacaciones y por lo que sea no salen, lo que no tengo que hacer es renegar. Dios sabrá lo que yo necesito, lo que yo no necesito, y a lo mejor, por lo que sea, pues no es el momento o la ocasión, o porque a lo mejor me está salvando de algún mal que yo no puedo ver. Entonces, es muy difícil, y lo sé, porque nos pasa a todos, mentira el que diga que no le pasa, que las contrariedades no nos agradan a nadie. No nos gustan las contrariedades, nos gusta que todo salga bien, que todo el mundo nos quiera, todo el mundo es bueno, y esto es un absurdo, porque esto no existe. Esto es el mundo ideal, un mundo que además no puede existir aquí. El reino de los cielos sí, porque el reino de los cielos será otra cosa. El mundo que se formará cuando la venida de Cristo y cuando ya se acabe la guerra del Armagedón y venga Jesucristo a la ciudad santa, Jerusalén, con el rey David, claro, ahí sí que será el mundo ideal. Pero hasta ese momento las cosas se van a poner peor. Lo estamos viendo con el clima, que están diciendo que para el año 2050 va a haber una glaciación, que quiere decir que muchos lugares de la Tierra, sobre todo Europa, el norte de Europa, se van a quedar congelados. Aquí nosotros un calor tremendo que ellos, es decir, que ya la naturaleza se está revolviendo contra nosotros. El calor, la temperatura del mar, sobre todo el Mediterráneo, está subiendo de una manera impresionante. En Tarragona dice que ha subido el nivel del mar. O sea, ya estamos viendo cosas que no teníamos que ver. Quiero decir, tan pronto. Sí que es verdad que los científicos habían avisado de que las cosas iban a poner muy mal, pero no tan pronto. Entonces yo cuando dicen 2050... a mí me parece que va a ser antes. Por desgracia, me refiero a los que estamos viviendo. Porque ¿qué clase de mundo les vamos a dejar a los que van a nacer y a los críos de ahora? ¿Qué clase de mundo van a vivir? Un mundo contaminado, un mundo sucio. Hay playas que ya las están cerrando por la contaminación que hay, por las algas que hay, por las medusas que hay, hasta por tiburones. ¿Por qué? Por ese calentamiento que se viene para acá. En España no había tiburones, pero como el mar está tan caliente, estamos teniendo ya un clima pues como tropical. Y ese calentamiento está atrayendo a esas especies que no tenían que estar aquí. Entonces, claro, todo eso está revolviendo la atmósfera, que si mosquitos, que si plagas, que si... Y todo esto lo vamos a estar viviendo, el agua, todo lo estamos ya viviendo. El agua, por ejemplo, que estamos bebiendo, a pesar de todo lo que están intentando hacer las desalinizadoras, que están intentando limpiar el agua potable y hacen un esfuerzo tremendo los que lo están haciendo, sin embargo, cada vez está peor el agua. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez hay menos agua, el agua que viene es impura y sucia, y entonces, claro, llegará un momento que vamos a tener que beber todos agua embotellada, pero ¿de dónde? Eso es una incógnita, ¿no? Un interrogante. Entonces, más que preocuparnos por esto, que también, porque estamos viviendo en el mundo, lo que no podemos hacer los cristianos es decir, bueno, yo estoy allá arriba con mi pensamiento y mi espíritu en el reino de los cielos, que está bien cuando tengamos algún problema, y confiar en el Señor, esto siempre, pero estamos viviendo aquí. Estamos viviendo en el mundo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. No somos ángeles, no estamos en los cielos, estamos en la tierra, que es el hábitat que Dios previó para el hombre. No previó Saturno, ni Marte, ni la Luna, ni los cielos, sino la tierra. Por lo tanto,
cuando nosotros veamos estas cosas, de que están ocurriendo estos sucesos, de que están ocurriendo, rápidamente vayamos a Dios, confiemos en el Señor, porque la providencia siempre actúa bien y siempre está pendiente de sus hijos. Si nosotros somos hijos e hijas de Dios, confiamos en el Señor, no confiamos en la gente. Y no hay más que ver cómo está el mundo, la política, la sociedad, todo está revuelto. ¿Por qué? Porque el pecado está acampando a sus anchas, aunque es verdad que también la Iglesia contiene esta situación de desbordamiento del mal, que esto ya lo he dicho, pero que todo converge al mismo punto. ¿Somos o no somos obedientes al Señor? Y la recompensa la tenemos aquí. ¿Por qué? Porque al ser obedientes a Dios, lo que vamos a tener es un consuelo en el Señor, que nos va a escuchar, que nos va a dar mucha instrucción por medio del Espíritu Santo, y sabemos que todo no se queda aquí, y la esperanza bendita, que es el reino de los cielos, el rapto y nuestra salvación. Estamos tranquilos en medio de estas aguas turbulentas y horribles. Aunque nosotros tengamos perjuicio, muchas veces no nos encontremos bien, y no me estoy refiriendo a la salud, sino que vamos a tener ataques por todos los lados cuando defendemos la palabra. Y van a ser unos ataques impresionantes. ¿Por qué? Porque el diablo está azuzando aquellas personas que incluso son de nuestro círculo íntimo. No he venido a dar la paz sino la guerra, dijo Cristo. El padre contra la madre, el hijo contra la madre, la hija contra... ¿Por qué? Porque estamos defendiendo algo que al mundo no le agrada, a los demonios no le agradan. Y en ese momento se avientan como fieras porque la palabra, la verdad, no les gusta. No les gusta escuchar que lo que están haciendo no está bien. O sea, si tú me estás diciendo que el aborto es un asesinato, si yo te digo que no es así, cuando están diciendo un disparate porque el aborto es un asesinato, entonces ¿qué me llamas asesino? No, porque tú no has asesinado. Pero evidentemente estás diciendo una contradicción, estás diciendo algo que no es verdad. Cuando a alguien le dices esto y no está de acuerdo con la palabra de Dios, se encoleriza y se enrabia. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí está el diablo. Tenemos que estar atentos. Y cuando nosotros somos perseguidos por razón de defender a Jesucristo y la palabra de Dios, vamos a ver las bendiciones que tenemos. Dios no nos va a juzgar. En la ira de Dios no va a ser para nosotros los cristianos, porque evidentemente estamos salvados por Jesucristo, pero sí que vamos a tener recompensas o no recompensas según lo que vayamos haciendo, si somos obedientes al Señor. Es decir, el ser cristiano, ser creyente no quiere decir, bueno, sí, yo me convierto, me arrepiento de lo que he hecho, intentaré hacer el bien y tal, pero nada más. Ni predico, ni oro, ni defiendo la palabra. Quiero una vida tranquila. Eso no es ser salvo. Ser salvo significa luchar. Es una lucha espiritual, que es una lucha terrible. No contra las personas, sino contra entes que influyen en esas personas, muchas de ellas poseídas por el diablo, que intentan hacernos todo el mal posible, cerrarnos la boca. Entonces, como espiritualmente no nos pueden hacer daño, ni poseernos, porque está el Espíritu Santo, sí que intentan atacar. No nos van a cambiar nuestra opinión si estamos con convicciones, pero evidentemente nos van a intentar hacer todo el mal posible. Porque no quieren de ninguna manera que nosotros a la gente le abramos los ojos. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está andando en tinieblas y es muy cómodo andar. Y muchos ya no se dan ni cuenta. Hablaba de los perdidos, ¿no? Que ya no saben ni lo que están diciendo. Entonces vemos una serie de cosas ya increíbles de maldad, porque el diablo está azuzando. Sabe que le queda poco tiempo y está moviendo, pero la providencia es mucho más importante y más fuerte. Recordar cuando yo decía que las tentaciones se pueden vencer, evidentemente, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, que nos da las armas, la armadura de Dios, y pensar en esas 3 reglas. Primero, que evidentemente la tentación, o sea, el pecado, no es porque nos obligan, sino porque nosotros lo hacemos por gusto. Segundo, nadie puede ser tentado más allá de sus propias fuerzas. Y tercero, que Dios lo controla todo.
Entonces la tentación no es pecado, pero sí el pecado. O sea, caer en ello, el mal. El pecado es igual a desobediencia, rebeldía y maldad. Convertirse ya en enemigo de Dios. Recordemos lo que le pasó al rey Saúl en la Biblia, así que está todo ahí. Un rey que fue investido por Samuel, ungido de Dios, que le había elegido para ser rey de su pueblo, que al principio fue muy obediente a Dios, que le dio muchas victorias y mucha bendición, pero luego se apartó de Dios. Se ensoberbeció en su corazón y dijo: yo soy el rey, yo no tengo que necesitar a Dios ni a nadie, y cometió varios pecados que luego fueron la condenación. Y al final, el más grave fue lo de la bruja de Endor. Dios ya le quitó el ser el rey de Israel y unge al rey David, bueno, a David, por medio de Samuel. Y entonces va cometiendo pecados cada vez más graves hasta que al final consulta a la bruja de Endor, porque desesperado que ya el Señor no le contestaba porque le había quitado su buena disposición, su protección, como le dijo Samuel, se va a la bruja y le dice: mira, quiero que me consultes al profeta Samuel, sácale del reino de los muertos, o sea, una nigromante, para que yo le pueda decir y preguntar cómo me va a ir en la batalla en la que murió, y que me responda Dios porque no me responde. Entonces, por milagro de Dios, no por la bruja, que se asustó, como ya he dicho, ¿qué es lo que hizo? Salió el profeta Samuel, Dios le saca donde estaba en el Seol y le dice al rey Saúl lo que iba a ocurrir, que al día siguiente estaría él y su familia en el Seol. Entonces vemos la trayectoria de este rey, que empezó muy bien y acabó terrible, como otros que no obedecieron a Dios, porque más importante que el principio es el final. O sea, de nada sirve que yo esté mucho con Dios, que yo adore al Señor, que yo tal, si al final de mi vida, aunque evidentemente puedo ser salvo, Saúl no lo fue nunca, empiezo a ir contra Dios. Por lo tanto, ¿cómo voy a tener beneficios si yo no obedezco a Dios? Es decir, aquel que se piense que Dios es muy bueno, que esto lo he escuchado a personas que dicen que son cristianas, que es una barbaridad, y porque el Señor es muy bueno y nos va a perdonar y nos arrepentimos. Esto es una burla de lo que es Dios y no saber ni lo que es Dios. O sea, como Dios es muy bueno, perdona a todos y hagamos lo que nos dé la gana. Esto es una salvajada, una memez y una estupidez. Por cierto, he leído una noticia que espero que no sea cierta, pero que me está confirmando lo que digo siempre. Por cierto, dicen que el Papa Francisco recibió a un homosexual y dijo que Dios quiere a todo el mundo, sea como sea. Pues no es cierto lo que está diciendo. Es verdad que Dios nos quiere a todos, porque el corazón de Dios es enorme, más para con las criaturas que ha creado. Es verdad. Pero de eso a como seamos nosotros, no es cierto. Porque eso va en contra de la misma ley de Dios. Y vemos ahí cómo es esa iglesia católica, la ramera de Babilonia. Es decir, yo acepto todos, homosexuales, lo que sea, bueno, pues porque evidentemente pues Dios los quiere a todos. Esto no es verdad. Esto no es cierto. Recordemos a Jonás, cuando se va a Nínive, que Dios le da un mensaje de maldición para aquella gente, si no se arrepentían, se arrepintieron y entonces Dios no dio el castigo. Pero evidentemente porque se arrepintieron, a pesar de que Dios les amaba, porque Dios también ama a los que están en el infierno. Es el corazón de Dios, pero tiene que aplicar su justicia y su santidad. Entonces son palabras que son muy peligrosas, porque entonces la gente escucha esto y dice: oh, pues bueno, yo, como Dios me quiere, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y vamos a ver verdaderas barbaridades. Esto es terrible. Esto es terrible. Si es cierto, porque ya al final las noticias hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces son bulos e infamias. Pero si esto es así, me confirma lo que yo pensaba de la Iglesia Católica. Y con esto no estoy diciendo de que todos van a ser condenados y que todos son malos. Esto no. Pero evidentemente la Iglesia Católica se ha desprendido y se ha desvinculado completamente del mensaje de Cristo. Y esto es verdad.
idolatría, reliquias, todo esto a Dios no le agrada. Lucha contra otros que no son como ellos, que no podían las cruzadas, quemaban a la gente porque leía la Biblia, porque tal. ¿Esto qué es? Pues esto es ir en contra del mensaje de Cristo y de Dios. Esto no es de Dios, esto es del diablo. ¿Por qué? Porque los azuzaba unos contra otros. Y esto está en la historia, está ahí. Entonces, todavía más desvergüenza y más basura cuando está el ecumenismo, todos vamos al cielo, es igual lo que tú pienses, lo que tú tal. Esto no es verdad, esto es una mentira. La verdadera iglesia que Dios admite es a través de Jesucristo, no a través del santo de la no sé qué. Esto es una mentira y un absurdo. Pero la gente sigue creyéndose estas papas y estas mentiras. ¿Por qué? Porque no sigue la verdadera palabra de Dios. He dicho ya muchas veces que fue verdad. El Papa Juan XXIII, cuando él lee la Biblia y se va dando cuenta, porque ni leían la Biblia, se dio cuenta de la idolatría y de muchas cosas que estaban haciendo que no eran correctas. Y es el que dice en el Concilio Vaticano II, entre otras cosas, quitar las imágenes de las iglesias, porque esto es idolatría. ¿Qué ocurrió? Que muchos se rebelaron. Porque tenían su virgencita, su santito, su no sé qué, y esto les daba, a la gente les daba confianza. Y no es más que el diablo que se viste de ángel de luz y se ríe de todo el mundo. No hagamos estas estupideces, nos reíamos de los que adoraban a los animales y tal. Y estamos haciendo igual. Por lo tanto, cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos a la Biblia, empezamos a ver cosas que antes practicábamos muchas veces y ahora vemos que no es correcto, no le agrada al Señor. Cuando vemos que esto no le agrada a Dios, dejamos el mundo, dejamos esas costumbres y nos vamos a Dios. Por lo tanto, y cuando nosotros pecamos por quedar bien, por lo que sea, tenemos que venir a Dios y decirle, Señor, perdóname en el nombre de Jesús, porque he hecho una cosa que no es correcta a tus ojos y perdóname, Señor. El Señor nos perdona, pero tenemos que la próxima vez no hacerlo, porque a Dios no le agrada, como vicios y costumbres, iniquidades y suciedades que hacíamos antes y no tenemos que volver a practicarlas. Señor, como dijo David, y con esto termino, escudriña mi mente, mi corazón, mis vísceras, dime si yo estoy conforme a tu palabra, dime aquello que no te agrada y a lo mejor practico sin darme cuenta y Dios te da la inspiración, el Espíritu Santo, y te dice, mira, esto que haces no está bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque todos tenemos alguna cosa que no es correcta, por no decir varias. Entonces, primero tenemos que ponernos a bien con el Señor y a bien con los demás, y luego podemos orar al Señor y podemos pedirle protección, podemos pedirle fuerzas, podemos pedirle todo, pero no antes. Primero tienes que ponerte limpio ante Dios. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios porque cometemos pecados. Todos los días cometemos pecados. Nos da rabia porque queremos ser perfectos, porque queremos agradar al Señor, pero recordar aquella frase de Pablo que dice, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y esto es un poco lo que yo quería decir respecto de la providencia, cómo Dios está siempre dispuesto, Jehová Sebaot, a darnos todo, a darnos bendiciones, porque Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es grande, el único bueno, pero necesitamos obedecer a Dios, aceptar a Cristo y cumplir sus mandatos. Entonces, recordar que cuando estemos atravesando el valle de lágrimas y cosas que no nos agradan y que nos hacen sufrir, lo único que tenemos que hacer es obedecer a Dios, tener paciencia y muchas veces aguantar cosas que no nos gustan y que son incluso inaguantables. Pero Dios nos va a dar fuerzas y nos da resistencia, nos va a dar un poder tremendo para poder aguantar, para poder resistir y para poder obedecerle, a pesar de que nosotros nos resistimos, el hombre viejo y el hombre nuevo, nuestra naturaleza caída y mala, pues muchas veces tiende al mal. Pero con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo y Jesucristo, vamos a ver cómo vamos a conseguir agradar al Señor. Y gracias por haberme escuchado.